Usted Sí, a ver. tendría que ir hoy. Después le digo. Después me dice. Bueno, bien, entonces estamos 9 de junio, análisis jurisprudencial. Sofía Gutiérrez, adelante, la escuchamos, todo suyo. El piso es suyo, dirían El, en inglés. el fallo Castillo habla sobre la educación religiosa en la escuela privada. En este fallo, donde la Corte por mayoría va a declarar la inconstitucionalidad de algunas normas tanto constitucionales y algunas leyes de la provincia de Salta, como algunas prácticas que va a llevar a cabo en las escuelas. Yo les voy mostrando lo que fui haciendo. Van a presentar una asociación de derechos civiles, una acción de amparo, las asociaciones civiles y un grupo de afectados de padres y madres de alumnos del colegio de Salta que se sienten discriminados por la forma en que se enseña la religión católica o por la forma que se lleva a cabo la práctica. La implementación del amparo está en las normas de la Constitución de la provincia y leyes que sacan algunas escuelas discriminando en contra de los derechos de la igualdad, la no discriminación y libertad de culto. La norma, mire que estoy media tonto. La norma normativa va a ser los derechos en juego. El fallo se va a basar en los ejercicios de los derechos individuales, resguardando las garantías y los derechos constitucionales por parte de la justicia a través del ejercicio de la constitucionalidad. Los derechos fundamentales que se ponen en juego son el artículo 14, que reconoce a los habitantes de la nación de profesar el libre culto. El artículo 16, la igualdad y no discriminación. Los artículos 19, el principio de reserva. El 31, que está en juego las leyes provinciales y tratados que firma la nación. Y el artículo 75, inciso 22. Y el inciso 19, que es la obligación del Congreso de la Nación. Y también el artículo 2 de la Constitución, que es del gobierno federal, que sostiene el libre culto católico apostólico romano. La Corte va a tener un fallo a favor de 3-1. Este fallo va a estar firmado por Lorenzetti, Hayton de Nodasco y Makede, algo así, si no me sale. Y Maqueda, perdón. Y Rosati, que es el que no va a estar en disidencia, va a tener una disidencia parcial, ya que mantiene que la validez, la norma es válida, pero no la interpretación. La declara inconstitucional a la práctica de la norma. Eso es lo que entendí yo, algo así. Este fallo va a apelar ante la Corte mediante un recurso extraordinario federal. En el fallo Castillo se declara la constitucionalidad de la norma, se declara la inconstitucional de la práctica. O sea, la práctica de no obligar a los alumnos a quedarse en el aula. Después encontré un exhorto que sería al Ministerio de Educación de la provincia de Salta y autoridades locales que son los municipios. Los exhortos, el exhorto que pone al Ministerio de Educación es que a la brevedad y dentro de su competencia
como Ministerio de Educación, tome medidas para adaptar los contenidos de la materia en forma rápida y aprobar a todas las religiones formalmente. Y disponer que el rito religioso durante las escuelas se cese. Algo así, profe. Mucho no estoy en mis cabales, pero algo así entendí. Bueno, a ver, Sofi, vamos de a poquito. ¿Cómo relatarías los hechos duros? O sea, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que en la escuela eh, no se está eh, respetando las diferentes religiones de los alumnos, y es como que los están obligando a mantener adentro del aula la religión constantemente. O sea, no dejan, los padres sienten como que los chicos solamente tienen que aprender religión y la religión que ejerce esa escuela, que no los dejan ser libres con sus cultos cada uno. Eso es lo que Bien. entiendo. Vamos, vamos a ir separando todo esto que estás diciendo. Primero, ¿qué nivel de escolaridad estamos hablando? ¿Inicial, escuela secundaria, universitaria? Primaria. Primaria. Compra, ¿qué querés, de conchita? Para Iba a decir que compré factura. factura, que compren para todos. Escuela primaria, bien. Escuela primaria, ¿de qué jurisdicción? ¿Dónde está? ¿De qué? ¿La nación, la provincia? ¿De dónde estamos hablando? La provincia de Salta. Provincia de Salta. Bien, escuelas primarias de la provincia de Salta. Después podemos tener establecimientos educativos de gestión pública, de gestión privada o de gestión religiosa o confesional. En este caso, ¿de cuál estamos hablando? Esta es una escuela pública. Pública. Bien, entonces tenemos escuelas públicas gestionadas por el Estado en la provincia de Salta. Bien. El conflicto en esas escuelas está en lo que ocurre cuando se dicta qué tipo de asignatura. Catequesis. Catequesis, bien, lo que llamaríamos catequesis, bien, religión, o sea, una materia relacionada con el culto, con lo religioso, bien. ¿Cuál es el problema cuando se dicta esa materia? Entre otras, matemática, lengua, historia, filosofía, ¿qué pasa? Biología, ¿qué pasa cuando se dicta esa materia? Los chicos sienten como que sí o sí tienen que obedecer las reglas de la escuela, rezar a la entrada, a la salida, o sea, se sienten muy avasallados con la religión todo el tiempo. Pero acá, más allá de los sentimientos, vamos a los hechos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿O qué es lo que ocurre que origina este caso, no? ¿Qué sucede efectivamente en muchas escuelas de Salta? ¿Qué sucedía en esa época? ¿De cuándo es el fallo? ¿De qué fecha es? Diciembre del 2017. Diciembre de 2017, sí, o sea que es relativamente reciente el fallo, ¿no? 12 de diciembre de 2017, bien, o sea, uno supone que unos años antes se daba esta situación. Entonces, Sofía, cuando se dicta esta materia dentro del aula, ¿qué sucede efectivamente? ¿Qué sucede? Pongámosle en la materia religión.
¿Estás ahí? ¿No fue? Lo puse para que se vea entera la cara y la perdí. Bueno. Voy a poner verlos a todos. Ahí está. Bueno, perdimos conexión. Houston. Bueno, vamos a ir de a poco. ¿Qué mañana, Tete? Bueno, vamos a avanzar. Bien, hechos de caso. ¿Qué es? Está escribiendo Sofi. ¿Qué dice Sofi? Se le apagó la compu. Bueno, avancemos mientras podamos, diría el jardinero. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos que poder distinguir dos niveles de análisis. Un nivel normativo y un nivel fáctico. ¿Cuál es la diferencia? Disculpe, ¿cómo se llama el fallo? Porque Castillo no es, me figura como que es de una cerámica. Ese es El cerámica que leyó la Castillo. compañía. Ese es cerámica Castillo. Castillo Karina, Karina, con provincia de Salta, Ministerio de Educación. Ahí lo busco porque se me perdió el apunte. Bien. Retomo. Entonces, provincia de Salta, norte argentino. Lo que sucedía aquí es que dentro de la currícula, dentro del plan de estudio, llamémosle, obligatorio de las escuelas públicas de nivel inicial o primaria, se dictaba esta materia de religión. Esta asignatura estaba prevista en ese plan de estudio en una ley de educación de la provincia, o sea, una norma dictada por la legislatura local, provincial, la ley 7546, que a la vez estaba basada en una norma de la Constitución provincial. Esto es importante para empezar a definir el marco normativo y la jurisdicción. Nosotros habíamos visto unas clases atrás que la supremacía constitucional implica, artículo 31 y otros, que todo el bloque federal que maneja la nación, le hace constitución y tratados internacionales, le hace con jerarquía constitucional de derechos humanos, otros tratados internacionales y las leyes que dicta el Congreso de la Nación, tienen jerarquía superior a todo el bloque provincial, que dicta cada provincia, le hace la constitución de una provincia, las leyes que dicta su legislatura y los tratados internacionales que puede firmar una provincia, que luego de la reforma constitucional quedó regulado en el artículo 124, la facultad de las provincias de celebrar tratados internacionales. Bien, entonces, si el bloque federal se impone al bloque provincial, que eso sea efectivo, lo va a garantizar en última instancia la Corte Suprema. Y este es un caso que opera en ese sentido. Si llega un recurso extraordinario a la Corte para que entienda y decida si una norma provincial, le hace Constitución y ley provincial de Salta, va en contra de derechos garantizados en la Constitución Federal de la Nación y en tratados internacionales celebrados aprobados por nuestro país. Es decir, por la Nación en su conjunto, artículo 27, cuando habla del gobierno federal, que incluye a los tres poderes de la nación, y que da lugar, esto ya lo vimos, a la responsabilidad internacional. Si alguno de los poderes, de los tres poderes del Estado, o alguna de las provincias de un país federal,
alguna de las provincias incumple un tratado internacional, la responsabilidad va a ser de la nación. Y cuando hablamos de la nación, decimos de los 3 poderes del gobierno federal. ¿Se entiende? Entonces, la Corte Suprema, como cabeza del poder judicial de la nación, es la responsable, una de las responsables de hacer cumplir esos tratados. Y en este fallo se va a poner en juego eso, ¿sí? Algunas normas de los tratados de derechos humanos incorporadas a nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, en virtud del artículo 75.22, son efectivamente vulnerados o no, y deben ser garantizados a través de una sentencia del máximo tribunal. Bien, ese es el marco. Entonces tenemos, decíamos, 2 niveles, un nivel normativo y un nivel fáctico o de la práctica, propio de la práctica. El nivel normativo son estas leyes, van a ser estas leyes constitucionales y legislativas de la provincia. Esas leyes van a regular lo que es el derecho a la enseñanza religiosa. Entonces, la Corte, adelantando un poco el análisis, va a decir, bueno, que haya derecho a una enseñanza religiosa, que eso se plasme en un plan de estudios, y en última instancia en una asignatura obligatoria, es decir, que todos los alumnos deben cursar en la escuela primaria pública, es decir, que está brindada y está gestionada en base a un criterio que garantiza nuestra Constitución, que es el de la laicidad. ¿Saben qué es la laicidad? Lo laico. Y sin elección de credo. Sí, que no es religioso. No religioso. No religioso, o cualquier elección de religión. Una diversidad de religiosas sería. Cualquiera tiene derecho a elegir la religión que quiera y de profesarla, pero no estar obligado a profesar solo una. Bien, si decimos que el Estado es laico, decimos que no hay una religión de Estado. Nuestro país no tiene una religión de Estado, hay otras naciones que sí, así lo profesan y es uno de los principios en sus constituciones, pero el nuestro no. Antes lo tenía, profesor, ¿verdad? No. Lo que tenemos, vamos a leer, ¿tienen por ahí la Constitución? Luis, no sé si querías decir algo, te vi ahí con ganas de hablar. Ante todo, buenos días, recién acabo de ingresar. Bueno, creo que desde que comenzaron las clases no tenía audio y video, me tenía que manejar a través del chat. Bueno, hoy recién pude lograr conectarme. Tecnología y yo no somos muy amigos. Pero bueno, estaba justamente iniciando y esto era, por eso estaba así como muy atento a la pantalla, profe. Así que bueno, buenos días a todos y bueno, espero ahora ya poder con esto lograr poder estar en todas las clases con audio y video, que la verdad que me estaba haciendo falta. Bien, bienvenido entonces Luis, una cara nueva en esta pantalla. Bien, entonces teníamos Constitución. ¿Quién iba a leer? Dígame, yo tengo acá la Constitución, dígame. Artículo 2. El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Ve que sí teníamos, me acordaba. Bien. Porque en la época del gobierno de Menem todos los días le daba palo y palo. Porque es típico de la gente de las provincias. A ver, futura abogada, ¿qué quiere decir darle palo y palo? Bueno, es como que hacen mucho hincapié, énfasis, sostienen y promulgan de que el culto religioso. ¿Vio qué rico es el lenguaje? Sí. Bien, esa norma está ahí en el artículo 2, no en cualquier artículo, desde que somos nación políticamente organizada, ¿sí? Allá por mitad del siglo pasado, o del anterior ya tenemos que decir.
Entonces dice que el gobierno federal, o sea, los tres poderes de la nación, ¿cómo dice? ¿Cuál es el verbo? ¿Cómo decías, Rosy? Sostiene. Sostiene. Tiene. Sostengo algo que se está por caer. ¿Sí? Lo aguanto. Se me cae un mueble y lo sostengo. Bien. Sostiene el culto católico. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas interpretaciones, variadas, de todo tipo. ¿Sí? Por un lado uno puede decir, bueno, es religión de Estado, no lo dice tal cual, pero alguno podría pensar que eso implica una religión de Estado. Son los menos, pero hay quienes sostienen eso. Por otro lado podría decir, no, el Estado tiene que hacer un sostenimiento, un apoyo económico, o sea, destinar partidas presupuestarias de la nación a la enseñanza religiosa del culto católico. ¿Cómo lo denomina ese culto? Católico apostólico romano. Católico apostólico romano, que no es el único culto católico, ¿sí? Hay varias, están los ortodoxos, están los no romanos, y hay otras religiones. ¿Conocen otras religiones? Hay un montón, profesores. Sí. A ver, vamos a listar algunas de las que conocen. Evangélico. Evangélico, protestante, ¿qué más? Luterana. Luterana, Judío, Musulmana. judío, musulmana. musulmana, Arianismo. Pentecostal. ¿Cuál, Juan? Arianismo. Arianismo. Ujú. Mira vos, esa no me suena. ¿es la raza aria? ¿Qué es el arianismo? Originaria de India. Bien, también tenemos budista, Testigos de Jehová. testigos de Jehová. Vamos a ver un fallo sobre testigos de Jehová. Nueva Mormón. apostólica. ¿Cuál, Gaby? Nueva apostólica. Bien. En conclusión, tenemos una paleta de cultos y de prácticas confesionales. Nuestra Constitución habla solo del culto católico apostólico romano y dice que lo sostiene. Entonces decíamos, entre religión de Estado y sostenimiento económico hay una gran variedad de posturas. En el medio está simplemente la que dice, bueno, de todas se reconoce que mayoritariamente nuestra nación está compuesta por habitantes que profesan ese culto, entonces es simplemente un reconocimiento de que la gran mayoría, o sea, algo más numérico, profesa ese culto. Esta norma que está ahí en la parte dogmática de la Constitución, algunos a esa norma quieren atribuir efectos prácticos, efectos concretos. ¿Sí? Decíamos, o el sostenimiento económico o el apoyo directo a las instituciones de esa religión. Ahora bien, si nosotros hablamos de religión, tenemos un concepto más amplio que hablar de católico, del culto católico, que como vimos es una de las variantes, de las posibilidades dentro de las diferentes religiones. ¿Puede haber una persona que no profese ninguna religión? Sí, los ateos, que no creen en nada. Los Ateos. ateos, También en ese punto y aspecto, desde un aspecto filosófico, se dice que no creer en nada también está creyendo en esa concepción de no creer. ¿y en qué creen los que no Agnósticos creen? Diría Humberto Eco. Ay, no, lo sé, profesor, porque yo no profeso eso. Son Y los agnósticos, no profesan. Bien, Perdón. agnósticos, Nancy. ¿Qué es ser agnóstico? No creer absolutamente en nada, no pueden imaginarse, perdón el ladrido de mi perro, de mi hija, no creen básicamente en nada, todo nació de
de la ciencia, por una forma de decir. O sea, todo tiene un porqué, básicamente. Hay una distinción entre el que dice yo no creo en Dios, Hola. en ningún Dios, y quienes dicen... Sí, Espera, ¿cómo anda? Sí, ¿cómo anda? bien, andamos muy bien. En clase andamos. Y quienes niegan la existencia de Dios. No es que no creen, sino que afirman la inexistencia de todos los dioses. Entonces ahí hay una variedad. Pero bueno, no es el tema de la clase. Lo que sí me importa es que, porque va a ser parte del fallo, que va a haber quienes explícitamente sostengan que no profesan ningún tipo de religión. ¿Sí? O sea, están los que dicen, yo soy católico, están los que dicen, yo no soy católico, soy de otra religión, y quienes dicen, yo no profeso ninguna. ¿Sí? Ando tranquilo con mi vida y mi espíritu, pero no tengo ninguna creencia filosófica, religiosa, mística o como le quieran llamar. Bien, entonces, retomo el fallo. Decíamos, lo jurídico, normativo y lo práctico. La Constitución de la provincia hablaba de una asignatura que era religión. Si uno va a la Constitución, y esto me queda decir, la Constitución que habla del sostenimiento, no se entiende muy bien, siempre se ejerció como un apoyo económico a, por ejemplo, las escuelas católicas, y el Estado le da un subsidio a las escuelas católicas, por un lado, y por otro lado, eso se manifiesta en el sueldo de los sacerdotes y obispos, saben que tienen un sueldo. De algún lado... Eso sería la partida que va a la curia, profesor. Exactamente, sí, los ingresos que tienen los curas, todos los que profesan, los curas, las monjas y los obispos, tienen un ingreso que viene de la nación, del gobierno nacional, destina partidas del presupuesto a ese fin. Y después, bueno, tendrán ingresos propios, ¿no? De los feligreses que hacen aportes. Pero hay una partida oficial del Estado Nacional que sale del Tesoro. Bien, ¿por qué digo todo esto? Porque todo esto se va a poner en cuestión en este fallo. Bien, entonces retomo. La Constitución de la provincia de Salta hablaba de la enseñanza de religión. Y la Corte va a abordar esa norma constitucional provincial y en principio no le va a parecer mal, no va a tener un reproche sobre esa norma. Luego va a haber otra norma que ya es de un nivel inferior, que es de la legislatura de la provincia, ¿sí? En particular, artículo 27, inciso N, ahí sí va a poner, de la Ley de Educación, va a poner el foco la Corte sobre cómo está diseñada esa norma. Pero lo más importante, no lo más importante, lo más interesante como particularidad de este fallo, es que lo que se va a poner en cuestión es lo que pasa efectivamente en la práctica cotidiana del día a día de estas escuelas públicas de Salta. Y es un desafío para la Corte, porque ya te metes en un terreno que no lo resolves en un escritorio estudiando las normas. No es un caso de laboratorio, o eminentemente teórico, conceptual. Acá, volviendo a Gordillo, los hechos son fundamentales, porque lo que va a tener que hacer la Corte es definir, primero va a tener que conocer. Vieron que yo les dije, el artículo 116 dice entender en las causas y después decidir. Pero para poder decidir, en este caso, va a tener que entender y de una manera que atraviese los textos normativos, y llegue a las aulas salteñas, públicas, primarias. Es decir, va a tener que interiorizarse de lo que sucede
cuando los alumnos y los docentes ejercen en el día a día esa asignatura, que es religión. Y aquí es donde se empieza a ver la distancia entre la teoría y la realidad, entre la norma y los hechos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurría en las escuelas salteñas? ¿Quién sabe? ¿Quién leyó? ¿Quién está al tanto? Bueno, yo lo miré, acá dice que, bueno, que se les hacía firmar como un formulario o completar un formulario acerca de sus ideas religiosas, y entonces que esta obligación de entregar el formulario hacía como que, digamos, revelaran un aspecto de la personalidad que ellos no deberían haber revelado. Y por otro lado, no hacía que se fuera objetivo a la hora de explicar el tema del conocimiento, otras religiones y otras pautas de conducta, porque todo estaba teñido de esta situación religiosa católica, digamos. Bien, entonces, ¿quiénes tenían que firmar esa declaración? Cada Los alumno que ingresaba a la escuela. Los alumnos. ¿Es así? Los pobres chicos de 7 años que entraban a la Eran primaria. los padres, Los profe. padres. Los padres. Los Padres y tutores. Los padres y tutores. Bien, o sea, los mayores, los adultos responsables de estos menores, tenían que firmar una declaración donde manifestaban ¿qué? ¿Qué debían manifestar? Su religión, o sea, manifestar y estar de acuerdo a las normas que, bueno, en el caso en la escuela, pero Sí, la también manifestaban su religión, aceptaban eso. Era Lo que para dar ellos su estaban consentimiento. Consentimiento. Era para dar su consentimiento, profe. ¿Consentimiento Sí, era para a qué? A la A la enseñanza participación de de los chicos esas de clases. esa religión. A la enseñanza de los chicos de esa religión. ¿Fernanda? No, decía el consentimiento a la participación de esas clases. A la participación de sus hijos en esas clases. Bien, con lo cual tenían que manifestar ¿qué cosa? ¿Qué era lo más importante que tenían que manifestar? Consentimiento. Estar de Pero acuerdo. antes del consentimiento. Que eran, Que eran pertenecen a esa católicos. religión. Que Claro, se sostenía el culto católico sería. claro, que eran católicos. No necesariamente. Tenían que No. explicitar cuál Si era. sus hijos querían o no también recibir esa educación católica. No, antes de todo eso. Antes de todo eso. Antes de eso, tenían que manifestar cuál era la creencia de la familia. Ah, ¿Qué culto profesaba la familia? ¿Sí? Miren, nosotros somos una familia protestante, budista, judía o católica. No sé, cualquiera. O agnóstica, no tenemos ninguna profesión. Bien, primero. Segundo, damos el consentimiento para que nuestros hijos tengan clase, en horario de clase, en esta asignatura religiosa, de acuerdo a nuestras creencias. Sofi, ¿volvió Sofi? ¿Volvió o es un espectro? Es un ser inmanente que viene a enseñarnos sobre el más allá y a decirnos que nos portemos bien, porque en la vida eterna podemos ir al quinto infierno del Dante. Bien, mientras Sofi se conecta o desconecta, seguimos. Entonces, ¿cuál es la creencia si nuestros hijos queremos que tengan esa práctica? ¿Y qué pasa si nuestra creencia no coincide, la de la familia, con la práctica que se va a dar? Nada, Dice lo que los aceptan y tutores lo aceptan deciden la igual. participación. Los tutores deciden sobre la participación de sus hijos. Sí, y si no querían que participen, Lo hacían participar igual, profe. ¡pa! Con látigo. Sí, sí. ¿Era así?
Y yo considero que sí, desde el punto de vista que el papá firma, está dando ese consentimiento, pero aparte, yo cuando leí en el resumen, por eso le preguntaba cuál era, ellos mencionaban un artículo de la Constitución de Salta, que creo que era la número 49, que ahí expresaban de que estaban de acuerdo, y al firmar el papel quedaba como legalmente consentido esto. Entonces era obligatorio, al firmar era como algo obligatorio, como cuando a usted en la secundaria le decían, bueno, cuando falte un profesor lo dejaban salir una hora antes o ingresar una hora más tarde con el consentimiento de los padres. Hoy por hoy no se puede, porque cambiaron las normas y por cosas que surgieron, se cambió un poco la normativa vigente, pero bueno, antes se estipulaba. Hoy no sucede porque los jóvenes se ratean, la juventud está Por la perdida. responsabilidad Entonces civil, no van. profesor. Sí, ni van a la escuela. Bien, pero terminemos la escenificación, porque es importante. Lo que sucedía para los actores, lo que los actores denuncian que sucedía en las escuelas públicas primarias de la provincia de Salta, era lo siguiente. Se daba religión en horario de clase. Los padres debían, antes de iniciar el ciclo lectivo, manifestar cuál era la creencia, porque los hijos, o sea, los alumnos, tenían el derecho de tener una formación religiosa de acuerdo a la creencia de las familias, de los padres. ¿Sí? Hasta ahí decía la norma constitucional. Ahora, luego, ¿qué sucedía en la práctica? Si los padres decían, mi hijo es católico, somos una familia católica que profesa este culto, católico, no religión, católica. Y estamos de acuerdo con que nuestros hijos se eduquen en esa religión, entonces que tengan catequesis, para decirlo simple. Entonces, los martes de 10 a 12 tenían catequesis en el aula. ¿Sí? Aprendían los ritos, aprendían el culto, se preparaban para la comunión, para la confirmación, para todos los, ¿cómo se llaman? Los sacramentos religiosos, ¿sí? Para bautizarse si no habían sido bautizados, etcétera, etcétera. Para casarse, para nunca divorciarse y todas esas cosas. Bien, extrema unción, y ahí llegamos al último. Entonces, si eso era así, bueno, estamos todos contentes y de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa si una familia... Sí, ¿quién iba a hablar? No, que el tribunal parece ser que constató otra cosa, profe. Bien, pero eso sucedía con los efectivamente católicos. Ahora, había parte de los alumnos cuyos padres habían expresado que la religión que profesaba esa familia no era la católica, o era ninguna religión, ¿sí? No profesaban ninguna religión. Entonces, ¿qué ocurría con esos niños y niñas, pobres, jóvenes, blancas palomitas, que estaban formándose? Y tenían que participar igual, porque era parte del plan de estudio. Fernanda dice, se quedan adentro y se callan la boca. ¿Era así? Sí, era así. Era así, profe. El tribunal constató que además de la hora de clase, esos conocimientos religiosos se impartían en otros momentos y que había un trato desigual para las personas que no... Lo de otros momentos lo dejamos para después, pero ahora, pensemos martes de 8 a 10 de la mañana. Sí. Tenemos religión. Los católicos contentos que van a ver San Pablo 3:14. Y los no católicos, ¿qué hacen? O católicas. Lo que sucedía, y esta era la práctica efectivamente comprobada en los hechos del caso, es que les decían, a ver, Juancito, Juanita y Estefanía, afuera. ¿Afuera de dónde? De la clase. Del aula. Del aula. Afuera del aula.
y los mandaban a limpiar pisos con un cepillo de dientes, arrodillados, y las rodillas sangrantes. No, no era para tanto, pero los sacaban del aula, y los mandaban a otro lugar del establecimiento educativo, llámese patio, subsuelo, pasillo, altillo, sala de estar. Quedaban en hora libre, profesor, aparentemente. Exactamente, quedaban en hora libre, lo que llamamos hora libre, es decir, no tenían ningún tipo de formación en ese horario, ni la católica dentro de la asignatura religiosa, ni otra, ni la de su propia religión. Mire, yo soy judío o soy protestante, luterano o lo que fuere. Bueno, dame esa religión, que es la que yo profeso. No, esa no se da. ¿Por qué? ¿Cuántos chicos salían del aula y cuántos se quedaban? En número. No Esto es dice, importante. Esto es importante para el fallo. ¿Cuántos se quedaban y cuántos se iban? ¿Qué imaginan ustedes? Iban la mayoría, profe, no me acuerdo el número, la verdad, pero sí iba, yo me acuerdo que se iba la mayoría, quedaba afuera, digamos. La mayoría de los alumnos en Salta no era católico. No, o sea, los que los papás quedaban afuera, los que los papás no habían dado el consentimiento que le den esa religión, por más que fueran católicos. No, los católicos se quedaban. Los padres decían, Claro, yo soy católico no, y quiero sí, que le den esta religión, esta enseñanza. claro, pero lo que pensé decía, también había católicos que no se quedaban en esa hora de clase. Bueno, podría ser, pero cómo operaba en la práctica era, para los católicos era obligatorio quedarse, y además comulgaban con esa idea, y los no católicos salían. Pero lo que se verificaba en la práctica, es que la mayoría se quedaba y unos pocos alumnos salían. ¿Por qué? Porque eso reflejaba la práctica o el sentimiento o la cultura, como lo querramos llamar, de la sociedad salteña, o sea, de la población de esa provincia, que por un censo se verificaba que era mayoritariamente católica. ¿Sí? Y por tradición. Entonces, la mayoría de los alumnos estaba en clase y unos pocos salían. Salían del aula, no tenían una religión dentro del horario de enseñanza obligatoria, ¿sí? Y dentro de los planes de estudio obligatorios para todos los alumnos de la escuela pública. ¿Qué diferencia hay con una escuela confesional? ¿Qué es una escuela confesional? ¿Una escuela católica? Una escuela católica. Bien. ¿Puede haber una escuela confesional no católica? Sí. Sí, los adventistas. Los adventistas. Las cristianas también. Evangelistas. Las judías. También. Claro. Entonces, ¿y qué diferencia hay con una escuela católica, con una escuela pública? Al ser pública no debiera estar enfrascada en una religión. Enfrascada. Bien, me gustó el verbo. Enfrascada. ¿Por qué hablamos de enfrascada? Profe, en la escuela privada católica se exigía que firmaran el consentimiento para dictarle clases de educación. Más fuerte, Luis, por favor. El micrófono. Ahora, ahí, ¿se escucha mejor? Bien. Sí. En las escuelas privadas se exigía el consentimiento. En las escuelas públicas, en realidad, bueno, en el caso de Salta sí, pero en general no se exige un consentimiento para dar una educación religiosa. De hecho, no se lo da como una materia curricular. Si se diera, tendría que ser extracurricular. Bien, Luis pone el dedo en la llaga, ¿sí? Donde estaba el clavo de la crucifixión. Una escuela laica, una escuela pública es laica por definición, porque así lo asume,
la ley 1420. ¿Recuerdan la ley 1420? Sí. Sí, la pero ley de educación. A ver, las maestras. La ley de educación y profes, laica y obligatoria. ¿de qué La año ley de es? educación. 1884. Sarmiento. por 83, ahí. no, la ley Sarmiento no. Avellaneda. No, es de Avellaneda. Avellaneda. Busquen. Ley 1420. No, Sarmiento. 1420. Sarmiento. Mitre, Ahí Sarmiento, vos. Avellaneda. Roca. ¿Quién da más? ¿No era de 1800? Ley. A mí me A da ver. que... Micaela Ah. dice 1884. ¿Quién Ah, estaba? está En ¿Quién la estaba? presidencia Roca. Roca. Bien. Ni Sarmiento ni Avellaneda. Roca. Lo importante es que esa ley es constituyente de la tradición laica en nuestro país en la enseñanza pública. Eso quiere decir que en las escuelas públicas el Estado no profesa ninguna religión. Y quiere decir que dentro del plan de estudios no se privilegia ninguna religión. En Salta, en las escuelas públicas, lo que verifica la Corte es otra cosa, que sí había religión, que la religión era una, no todas, que era la católica, y que quienes no querían tener ese tipo de educación, ese tipo de capacitación o de práctica, tenían que salir del aula en el horario de educación obligatoria, ¿sí? En el horario de clase, de 8 a 12 de la mañana, pongámosle para ser simple. Entonces salían del aula y no tenían ninguna formación. Este era el cuadro de situación. Una ley que hablaba de educación religiosa y una práctica que le decía a los padres, dígame cuál es su religión, entonces voy a dejar a su hijo en la clase y si usted no es de la religión católica, voy a sacar a su hijo de la clase. Y el panorama se completaba con que quedaban 30 alumnos adentro y 5 afuera. ¿Sí? Lo pongo esto para graficar lo que es mayoría y minoría. Entonces, ese era el cuadro de situación fáctico que tiene que analizar la Corte. Entonces, primero analiza las normas, la norma constitucional de la provincia, después la norma legislativa de la provincia, lo confronta con los derechos constitucionales de la nación, o sea, en la Constitución Nacional y en los tratados que firma la nación, y luego pone un periscopio así muy grande en la práctica. Y una vez que hace todo eso, resuelve. Y va a ser interesante cómo resuelve la Corte. Porque va a resolver teniendo en cuenta estos dos ejes. El eje normativo y el eje fáctico. ¿Sí? El eje normativo y el eje fáctico. Y vamos a ver en los votos particulares o disidencias que también se hace una distinción en este sentido. Entonces vamos a tener que estar muy atentos, porque acá también se pone en juego cómo caracterizamos los votos. ¿Sí? Si es un apoyo parcial, una disidencia parcial, o en qué difieren. Tenemos que estar atentos en qué difieren los votos del voto mayoritario. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo estamos parados? Bien. Sí, profe. ¿Qué otra particularidad tiene este fallo? Que va a tener una amicus curiae, que son los amigos de la curia. ¿Quién es la curia? No es eso, profe. ¿Quién es la curia? Los curas. Los curas. La Corte Suprema de la Iglesia Católica. Bien, por eso, no suena a curia, no suena a los curas, pero la aplicación es otra, ¿sí? Son los amigos del tribunal. Puede ser que tenga un origen religioso, tal vez, si lo buscamos, pero luego es una fórmula para designar a quiénes. ¿Qué es un caso? A ver quién recuerda las primeras clases. ¿Qué es un caso? ¿Cómo definimos caso, causa o controversia?
un enfrentamiento entre dos partes. Un enfrentamiento entre dos partes, dice Fernanda, muy bien. Dos partes. ¿Cómo? No sé quién habló. Juan, Luis, Horacio, ¿quién habló? Bueno, un enfrentamiento entre dos partes. Enfrentamiento quiere decir que hay un conflicto, hay una oposición de derechos o de intereses, una controversia, dice Iván, entre dos partes. Las dos partes, independientemente que haya muchos de un lado y muchos del otro, pero quiere decir que tienen un interés directo en el fallo, en la resolución del fallo, y que hacen a esas partes encontradas. Recuerden cuando vimos el caso CFK del Senado, el argumento central de la Corte ahí es, mire, acá no hay caso, no hay partes enfrentadas, no hay un conflicto, nadie está provocándole un agravio a la otra parte, ¿sí? No hay una lesión. Entonces acá, la parte actora, quienes presentan este amparo que termina el recurso extraordinario, ¿sí? Son madres de alumnos que se sienten agraviados porque sus hijos sufren lo que llaman discriminación, porque los sacan del aula y no les dan ningún tipo de educación en esa hora o 2 horas de clase. Y dicen, quien hace esto son las autoridades religiosas, las autoridades educativas públicas de la provincia. Entonces tenemos un conflicto ahí de derechos, una lesión, un agravio y una pretensión. O sea, lo que piden es que cese esta situación de discriminación, que los dejen en el aula, les den otra clase o que hagan algo diferente. Ahora bien, tenemos, decíamos, dos partes. Los amigos del tribunal, los que presentan un amicus curiae, no son ninguna de esas dos partes. Son terceros. Terceros que la regla indica los terceros quedan afuera. ¿Sí? Los terceros son de palo, no influyen, no tienen nada para decir. Salvo que el propio tribunal habilite la participación de esos terceros. Entonces, ¿qué suele ocurrir? Que la Corte, puede ser otro tribunal, convoca una audiencia pública previa a resolver. Es como una fase de pruebas, sería. A ver, tráiganme acá los argumentos. Las dos partes enfrentadas presentan como si fuese un alegato, pero lo interesante es que se cita a otras partes, a otros sujetos que no son parte en el fallo, sino que son terceros que van a decirle algo al tribunal. Es decir, van a aportar elementos de juicio para que el tribunal luego pueda resolver. Entonces, quien presenta un amicus, ¿quién es? Por lo general son organizaciones que están muy abocadas, especializadas, expertos en una materia en particular. Puedo tener un experto en balística, un experto en infectología hoy en día, en genética, un experto en climatología, uno o una organización representada por algún titular. ¿Sí? Por lo general van ONG, ¿sí? Defensa de los animales, defensa del clima, defensa de usuarios y consumidores. Entonces discuto tarifa y llamo a defensa del consumidor, a ADECO, a lo que sea, y así. Bien, en este caso, el amigo del tribunal es el Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, la agrupación de las universidades nacionales, que si no me equivoco son más de 20 universidades nacionales, que están agrupadas en un consejo donde están los rectores de esas universidades, que se juntan como universidades públicas, estatales, nacionales, a debatir, a pensar programas, estrategias, políticas comunes a todas las universidades y que afectan a la población, obviamente, desde esa mirada, ¿sí? De la educación pública nacional. Las universidades nacionales son de la nación y están en todo el territorio,
y tienen este SIN, Consejo Interuniversitario Nacional, que entre otras cosas es el que propone a uno de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos de fallo Rizzo, ¿sí? Que siempre se lo nombra como, bueno, el experto o el académico, el representante de la academia. Ese representante de la academia está nombrado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Si hablamos de educación universitaria nacional, queda fuera la educación universitaria de gestión privada, ¿sí? Sea confesional o no. Bien, entonces, me había quedado algo por decir. La diferencia en una escuela pública y una escuela confesional es que en la confesional efectivamente se adscribe a una religión, efectivamente se da los fundamentos de esa religión y la práctica, se educa a la práctica de esa religión, los ritos. Pero quien se anota ahí ya de entrada acepta que va a tener esa religión. De hecho lo hace por eso. O porque la calidad es mejor o lo que fuere, pero digamos, uno ya de entrada da el consentimiento que me van a dar ese tipo de formación, o me van a dar, no sé, matemática católica, no sé si eso existe, pero digamos, todas las asignaturas van a estar atravesadas por una visión, o al menos arriba en el aula voy a tener o un crucifijo o algún símbolo que exprese la adscripción a esa religión. En cambio, en la católica todo eso no existe, es laica, no tiene que haber ninguna manifestación religiosa y la matemática tiene que ser pura lógica y no tiene que estar atravesada por ningún precepto espiritual. Bien, me perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Me perdí. Me fui a las escuelas católicas. Lo de la amicus curiae. Bien, el amicus. ¿Qué va a pasar aquí? Algo muy interesante para nosotros, porque el rector de nuestra universidad, como representante del Consejo Interuniversitario Nacional, fue a los estrados de la Corte Suprema y presentó un amicus curiae. ¿Sí? Y lo verbalizó, se puso los fundamentos. Si buscan el videíto, está. ¿Sí? El doctor Federico Tega representó al Consejo Interuniversitario con este amicus curiae. No tenemos a la compañera que debería haberlo expresado, pero así lo hizo. Vamos a... ¿Cómo? Titular de la cátedra de análisis jurisprudencial. Titular de nuestra cátedra, exactamente. Ex rector de la Universidad de José Paz y titular de nuestra materia análisis jurisprudencial. Bien. ¿Alejandra levantó la mano? ¿O no? ¿Ale? Bueno, sí. No, profe, si se refería a mí, no. Bueno, veo una manito levantada y por eso, en tu pantalla. A ver, ahí lo arreglo, gracias. Bien. Entonces, vamos a ver el amicus. Ustedes lo tienen ahí, se presenta el 14 de julio de 2017, ¿sí? En representación de este Consejo Interuniversitario, con el patrocinio letrado de Luis Romiti, que tengo entendido que sigue siendo abogado de la universidad. Vamos a ver qué dice, porque es interesante, va a ser interesante contraponer los argumentos del amicus con la resolución de la Corte. Es decir, ver qué criterios expuestos en este amicus curiae después la Corte efectivamente tomó. Ni todos ni ninguno. O sea, algunos de los que están aquí expresados van a ser tomados por la Corte, con lo cual uno puede decir que sirvió, que tuvo algún efecto en la resolución. Bien, entonces, el sentido principal de este amicus es defender la educación pública laica, ¿sí? Pero sobre todo, desde un punto de vista normativo, va a tener dos ejes el amicus. Uno normativo, ¿sí? Explicar cuáles son los derechos en juego y dónde se garantizan esos derechos, o sea, en qué normas constitucionales y de tratados de derechos humanos. Y por el otro lado, va a tener un eje argumental que tiene que ver con la práctica de la enseñanza, ¿sí?
con la pedagogía. Y ahí el argumento central del amicus va a ser, ojo con la distancia entre lo que dice el plan de estudio y lo que pasa en la práctica. ¿Sí? Y lo va a poner en cabeza de un concepto que es el de currículum oculto. ¿Sí? Cuando hablamos de currículum, no es el famoso CV que uno hace para ir a una entrevista laboral. ¿Sí? Currículum, ¿saben qué quiere decir currículum? La palabra currículum. Ustedes que ya saben buscar en latín. Currículum vitae. ¿Qué quiere decir? Camino de vida. Hoja de vida. Hoja de vida, camino de vida, carrera de la vida. Corremos una carrera en nuestra vida. ¿Sí? Pero una cosa es a nivel individual. Bueno, esto es lo que hice en toda mi vida, estos son mis objetivos, etc. Y estos son los avales que yo tengo. Pero a nivel educativo el currículum es, para decirlo simple, el plan de estudio. ¿Sí? ¿Qué asignaturas y con qué metodología y con qué propósito yo voy a dar una enseñanza? Entonces tengo objetivos generales, objetivos particulares, contenidos mínimos, metodología, forma de evaluación, todo eso que está en un típico programa. Si ustedes piden un programa, una materia universitaria, va a aparecer todo eso, si quieren pedir una equivalencia. Bueno, lo que va a poner el acento el amicus es, me parece que en Salta, dice, está ocurriendo algo que no está en los papeles, ¿sí? Que se da en la práctica dentro de las aulas, de las escuelas católicas, pero que eso no se traduce en algo formal, sino que es una costumbre, ¿sí? Es una tradición en Salta. ¿Cuál es la tradición en Salta? Bueno, como la mayoría de la población es católica, cuando se habla de religión, se termina dando religión católica. Solo religión católica. Y no solo eso, quienes no profesan esa religión, porque los hacen firmar un papelito a los padres, se van afuera del aula. Y ya quedan desligados de la enseñanza en un doble sentido. No le dan la religión católica, pero tampoco le dan otra enseñanza en ese horario. Y se los estigmatiza de alguna manera. Se los Porque estigmatiza. se los señala, Exactamente. Se los estigmatiza porque son los menos. Piensen en la crueldad de los chicos, ¿no? Que se están formando, iniciales. Pero además, el acento normativo que esa práctica conlleva, va a decir el amicus, pone en juego lo que se llama, y que nosotros tenemos que estudiar, categorías sospechosas. ¿Sí? Este es el concepto que introduce el amicus. ¿Qué es una categoría sospechosa? Es una categoría o un criterio de discriminación. Discriminar ya sabemos, ya lo estudiamos. ¿Qué es discriminar? Diferenciar, hacer diferencia. Bien, bien Martín, hacer diferencia. Eso es discriminar. Varones y mujeres. Jóvenes y adultos. Altos y bajos. Católicos y protestantes. Yo puedo discriminar nacionales y extranjeros. Puedo poner muchos criterios de discriminación. Libremente, arbitrariamente. O nos podemos poner de acuerdo. Después podemos decir, bueno, de todos estos criterios para separar en bolsas, en equipos, en grupos, en conjuntos, de todos estos criterios, algunos nos gustan y otros no. Algunos nos gustan mucho y otros los aborrecemos. ¿Por qué? Por las consecuencias que tiene. ¿Sí? Incluso hay algunos que nos gustan tanto que los fomentamos. Fomentamos que haya una discriminación y que haya políticas que tengan incidencia. Por ejemplo, el cupo femenino para acceder a un cargo legislativo. ¿Qué implica eso? Yo discrimino entre varones y mujeres y digo, como las mujeres son históricamente relegadas en la representación política, voy a poner un cupo que se debe cumplir de que
una mujer, un hombre, ¿sí? 50% de representación obligatoria. Entonces estoy fomentando a través de una discriminación que alguien tenga mayor presencia en un congreso, una legislatura, para poner un ejemplo. Bien, lo que pasa es que luego en la práctica, solo llamamos discriminación a aquellas distinciones que no nos gustan, que están basadas en criterios que nos parecen mal. A lo otro no nos preocupamos, pero esto sí, es discriminatorio, decimos, y levantamos el dedito así. Es discriminatorio. ¿Qué es discriminatorio? Por ejemplo, darle a alguien un empleo porque es militante, porque es amigo, porque es familiar, o porque profesa una religión X. Darle un empleo o acceder a algún beneficio o lo que fuera. Es decir, por ejemplo, ¿te doy la vacuna o no te doy la vacuna? Depende. ¿Depende de qué? Y depende si sos médico o no. ¿Está bien esa distinción? Si sos terapista, estás en terapia intensiva, ¿está bien que yo te la dé de entrada la vacuna? Sí. Sí, Obvio, ya habíamos sí. visto que el gobierno había definido entre la primera discriminación No me cuáles eran las importa tareas el gobierno. esenciales. No me importa, son todos corruptos los gobernantes. Yo les pregunto a ustedes, ¿está bien vacunar de entrada a los médicos y médicas y enfermeras? ¿Está bien? Sí, porque son los que están en primera línea, son los que están ahí asistiendo Bien. a O las sea, personas que están enfermas. esa distinción nos parece bien. Entonces, es decir, Es tenemos pocas vacunas. discriminatoria, ¿Cómo, Martín? pero al mismo tiempo es discriminatoria. Es una discriminación, claramente es una discriminación. Yo primero voy a vacunar a los médicos, enfermeras y asistentes. Bien. Y bueno, lo que pasa es que el término discriminación tiene una connotación negativa, pero no debería ser así. Uno cuando separa algo de otro discrimina, digamos, básicamente. Ahora- Hay discriminaciones. Ahora, la Bueno, chica, pero la el que- chica de 20 años que atiende en el hospital, en el mostrador, y que No, profe. cuando se fue a vacunar, porque es parte del personal, como yo defino personal médico, está el administrativo también. Y cuando se fue a vacunar y le fueron a poner el pinchazo, hizo así. Y se sacó la foto. No espanto. Se vacunan a los militantes, dicen. Entonces, ahí voy a otro criterio de discriminación. ¿Puedo vacunar de entrada al militante porque es de mi agrupación política? ¿Yo que doy la vacuna? ¿Está bien esa distinción? No. En mi opinión, no está bien. ¿Puedo usar Primero la que- vacuna con un fin electoral de promoción política? No. No, de ninguna manera. Eso es No. discriminatorio. Usan Exacto. las pecheras. Yo los vi. Pero no importa, profe, Están yo digo. envenenando. No. No importa que usen la pechera, el tema es a quién se las dan. Bien. Que a mí me Segundo lo puede criterio. dar. Momento. Segundo criterio. Personal estratégico. Primero los médicos, estamos de acuerdo, sí, los médicos, sí, bárbaro, los aplaudimos. Médicos, enfermeras, médicas, cirujanas, Policía. todo. Bueno, Personal de pero volvemos salud, a definir personal de seguridad, bien, personal de seguridad. Profe, todo. te Los cuento algo docentes. que me sucedía que me sucedía en la cuarentena o a principios de la cuarentena. Yo trabajo en el ámbito de la salud y pertenezco al grupo de salud. No soy profesional médico ni enfermero. Pero nos pasaba esto. Yo voy a Buenos Aires a trabajar y tenía que pasar por las estaciones de peaje y en teoría el DNU inicial, creo que era el 327, autorizaba a todo el personal que agrupaba el ámbito de la salud a no tener que pagar peaje y pasar por una senda especial. En Capital, en Ciudad Autónoma, esto se cumplía, aunque en algunas ocasiones con el personal policial había que discutir, explicarles, me decían, no, pero si no sos enfermero o no sos médico no te podemos dejar pasar. Digo, pero conformamos el grupo de salud.
O sea, a ver, el médico y el enfermero requiere de todo el resto del personal para poder funcionar dentro de un sistema que es el hospital. Ahora, cuando llegábamos a los peajes de provincia, directamente era una lucha. Ellos querían que hiciéramos una declaración jurada en la autopista, por ejemplo, en mi caso de la del oeste, a donde vos entrabas a la página y estaba claramente discriminado, las opciones que tenías para conseguir el permiso era para médicos y para enfermeros, pero no había opciones para el resto del personal, lo que significaba que había que pagar el peaje y no me importa. Eso era claramente discriminatorio. Y era una discusión constante hasta que, bueno, uno llega a un momento de decir, bueno, usted está discutiendo por un peaje y demás y lo va dejando pasar. Pero sí, eso puntualmente a mí me sucedió en la cuarentena, en la primera parte, porque de hecho todavía continuamos en cuarentena, pero en las partes en que se habilitaba el no pago de los peajes para el personal de salud, no sucedía, me pasaba a mí, a todos mis compañeros que no eran médicos y enfermeros, ¿no? Así se daba. Bien, gracias Luis por el testimonio. Estaba leyendo en el chat algunos comentarios, no entendí lo que es estratégico. Alejandro decía otros casos de discriminación como cupo trans, etc. Andrea dice el personal de salud en las UTIs. ¿Qué son las UTIs? Ahora que aprendemos mucho vocabulario médico. Unidad de terapia intensiva. Unidad de terapia UTI intensiva. es unidad terapia intensiva. Bien, muy bien. Entonces, vuelvo para cerrar esto. Hay criterios que nos gustan y que no nos gustan. A los que no nos gustan los llamamos discriminatorios. Y el amicus lo que habla es de las categorías sospechosas. Es decir, las categorías o criterios de discriminación que son sospechosas. Perdón, de distinción que son sospechosas de discriminación. Entonces, la Constitución no dice que no se puede distinguir, sino que dice que no se puede discriminar. Y si una norma ejerce una distinción en categorías, ¿quién está ahí? Tengo compañía. Distinción en categorías, pero esas categorías es sospechosa de estar basada en un criterio que no nos gusta, que rechazamos, entonces lo que hay que hacer es preguntarle al que dicta esa norma, a la autoridad pública es una redundancia, pero no importa, a la autoridad preguntarle por qué ejerció esa distinción, en base a qué. Y ahí vamos a pasar a un análisis de razonabilidad, principio de razonabilidad. Lo vimos en el caso del profesor autoritario, el caso Hoff, lo vamos a ver en Arenson. ¿Cómo, Ale? El paso Arenson era el profesor autoritario. Arenson, siempre me gusta. Lo vimos en Arenson, lo vamos a ver en Hoff, y lo estamos viendo acá y en algunos más. O sea, el criterio de razonabilidad. ¿Qué es el criterio de razonabilidad? Es la relación medios-fines. Yo quiero llegar acá, ¿qué uso como medio para ir por acá, por acá, por acá? Doy una vueltita así y llego acá. Entonces, cuando hay una categoría sospechosa de discriminación, tengo que hacer el juez, el tribunal, la corte, tiene que hacer un control más estricto de la razonabilidad de la norma. Tiene que llamar a la autoridad y decir, venga para acá, explíqueme qué cosa. Entonces ahí se abre lo que se llama el principio de razonabilidad. ¿Qué implica el principio de razonabilidad? ¿Qué está en juego? Bien, yo tengo una norma que dice, voy a dar educación religiosa en una escuela primaria. Bien. Bien, eso está en la Constitución y en las leyes de Salta. Bien. Ahora venga y explícame, ¿por qué pone esa norma ahí? ¿Por qué? Deme una razón de qué lo motivó a usted. Y después dígame, ¿para qué pone esa norma ahí? O sea, ¿cuál es la finalidad que usted busca? ¿Cuál es el propósito? ¿A dónde quiere llegar? Y después que usted me diga
cuál es el objetivo último, explíqueme qué medios utilizó para alcanzar ese objetivo último. Entonces ahí veo relación medios-fines. Ese es el análisis de razonabilidad. ¿Y ahí qué tengo que tener en cuenta? En el análisis medios-fines. Tengo que tener en cuenta si el medio utilizado es adecuado para lograr el fin. Adecuado quiere decir, yo consigo la finalidad buscada a través de este medio, de este instrumento o de esta herramienta. Por ejemplo, hay un caso típico que es, usó usó un cañón para matar un mosquito. ¿Qué quería hacer? Y matar el mosquito porque era muy molesto. Y era chikungunya y me iba a transmitir la enfermedad que no me sale. El dengue. Iba a ser antivirus, pero eso era rata. El dengue. Entonces, bueno, quiero matar el mosquito. ¿Está bien? Y sí, porque estoy protegiendo a la población. Bien. ¿Y qué usó para matar el mosquito? Y un ácido letal que provocó un genocidio en media población de mi ciudad. Pero el mosquito no está más. Entonces digo, bueno, ¿fue adecuado el medio para lograr el fin? Y sí, no hay más mosquitos. Entonces, lo primero que tengo que ver es si el medio conducía al fin. ¿Sí? Si me llevaba a la finalidad, si aportaba algo útil para conseguir o lograr esa finalidad. Pero lo segundo es, ¿fue proporcional el medio con el fin buscado? Entonces, un cañón para matar un mosquito no es proporcional. Usar gas letal para evitar un mal menor tampoco. Entonces, ahí, la proporción y eso que acabo de decir, el mal menor. El mal menor me lleva a lo tercero. ¿Había alternativas para lograr el fin que fueran menos lesivas de otros derechos? Entonces, traigo una discusión que se dio a principio de la pandemia. ¿Cómo combatimos la pandemia? ¿Qué queremos hacer? Que la gente no se muera. Para que no se muera, no se tiene que infectar. Para que no se tiene que infectar, lo más adecuado es que no se junten. Bien, entonces saco una norma que diga todo el mundo en sus casas. ¿Sí? ¿Es adecuada la norma, la restricción para conseguir la finalidad de preservar las vidas, la salud de la población? ¿Es adecuada? Entonces hago este análisis. Entonces, alguien puede decir, mire, yo tengo que vivir adentro de mi casa. Entonces dejo salir a los esenciales y dejo los comercios y todo eso. Y si me enfermo, ¿qué hago? Y tengo que ir a los hospitales. Bueno, entonces los hospitales también. Y así empiezo a ver. Ahora, la cuestión a decidir después es, ¿no hay una manera de evitar que la gente se infecte sin recluirla en sus casas e impedirle que trabaje y que tenga ingresos y que los chicos se sociabilicen y vayan a la escuela y los viejitos vean a sus nietos y todo eso? Bueno, sí. ¿Cuál es la opción menos lesiva? Y vacunar. Entonces, ¿y usted tiene vacunas? Y estoy tratando de conseguirlas. Bueno, entonces, hágalo. Porque es mucho menos lesivo vacunar a alguien que tenerlo en su casa meses y meses encerrado. ¿Se entiende? Entonces, y usted puede decir, ¿y tiene vacunas? Sí. ¿Y por qué no las aplica? No, ¿sabe qué? Las tengo guardadas, porque las voy a dar todas en agosto. ¿Cómo que las va a dar en agosto? Y sí, pues yo quiero ganar las elecciones. Entonces ahora los guardo a todos en su casa, y en agosto le digo, salgan y vengan a mi local, a mi unidad básica, y ahí le voy a poner la vacuna. Pero mire, señor, usted está reteniendo en su casa a toda la población, se está muriendo, los chicos se trauman, todo porque usted quiere ganar las elecciones. Bien. Bueno, pero esa es mi decisión. Bueno, pero ¿sabe qué? Su decisión no es razonable. No cumple con los estándares de razonabilidad. ¿Es ilegal? Y en principio tal vez no. Perdón, tal vez sí. Tal vez sea legal, digo, en principio tal vez sea legal, pero es irrazonable. ¿Sí? Es decir, no esté violando una norma explícitamente, pero el modo de aplicarla no cumpla con esos estándares.
Entonces, retomo. Categoría sospechosa, va a decir la Amicus. Distinguir en la población estudiantil de una escuela pública entre religiones y no religiones no parece mal. Si yo voy a dar por religión algo que ahora voy a decir. Ahora, distinguir entre católicos y no católicos. Y encima los no católicos, sacarlos del aula, eso no es razonable. No cumple con el fin, no es un medio adecuado, no es un medio proporcional, no es un medio que causa la lesión mínima para lograr la finalidad buscada. Entonces, conclusión, no cumple con el estándar de razonabilidad. El juez que está frente a una categoría sospechada de discriminación, lo que tiene que hacer, decíamos, de ser más estricto, tiene que preguntarle a la autoridad por qué y que le fundamente. Y a la vez, tiene que invertir la carga de la prueba. Ese es el efecto de la presencia de una categoría sospechosa. ¿Qué es la carga de la prueba? ¿A qué le suena? Todas las cosas que Los tienen argumentos. los argumentos. Los exacto. argumentos, profesor, que tiene que presentar. Es quién tiene la responsabilidad de demostrar algo, sea falso, sea verdad. Muy bien, Gonzalo. Si una autoridad emite una norma, llamémosle decreto o ley, ¿sí? Una autoridad del Ejecutivo o del Legislativo, cumple todo el procedimiento y dicta una norma. ¿Esa norma es válida? ¿Tiene ejecutoriedad y debe ser cumplida? Pongámoslo en simple. ¿Los decretos y las leyes son obligatorias? Sí, profe, son obligatorias. Sí. Pero también hay que ver en qué, o sea, todos son obligatorios, pero también... ¿Ustedes son estudiantes de abogacía o de botánica Igual. prehistórica? No, cuando una ley, Pero, profe, los decretos... si la ley cumple los pasos que corresponden, tiene que ser cumplida. Obvio. Y todos somos, y toda la ley, todos debemos saber la ley, todos estamos, no todos debemos saber la ley, sino que se da por entendido que todos conocemos la ley, y los decretos tienen que estar homologados por el Senado, no homologados, tienen que estar aprobados en el Senado. Chiques, más simple. Los decretos y las leyes tienen legitimidad, tienen ejecutoriedad, son obligatorios y hay que cumplirlos. Punto. Porque es la normativa válida. Y también la Constitución y los tratados y todo lo que quieran. Lo que me interesa es el criterio. La norma dictada con todos los procedimientos reglados, la norma debe ser cumplida. Y si yo no la quiero cumplir, voy a tener que decir en qué me perjudica, que tengo que poner un interés superior, avalado en una norma superior, y yo voy a tener que demostrar que quiero incumplir. Si yo paso un semáforo rojo, voy a tener que demostrar... ¿Cómo? Que fue el caso de Rodríguez Larreta, o sea, él no quería cumplir un decreto, tuvo que ir a la corte para que le dijeran si lo podía o no lo podía cumplir. O sea, había un decreto que había que cumplirlo. Sí, pero primero incumple y después va. No importa, pero no Bueno, me meto ahí. bien, No me meto ahí. Pero Pero yo digo, básicamente lo tenía que cumplir. lo que nos importa acá es, la autoridad puede obligar a la población, a los sujetos de derecho, a cumplir una norma. Y el que incumple tiene que alegar cuáles son sus razones para incumplir. Ahora, en este caso es al revés. Si hay una categoría sospechosa, le voy a preguntar a la autoridad, quien va a tener que demostrar que la distinción que realizó no es discriminatoria o que existe un interés superior, un interés público avalado por una ley, etcétera, etcétera, que la autoriza a ejercer esa distinción. Vuelvo al caso de las vacunas y la pandemia, lo que llamamos estado de sitio. Un estado de sitio es restringir las libertades individuales. Se puede hacer en situaciones extremas,
muy excepcionales, pero lo puede hacer la autoridad. Lo que pasa es que va a tener que demostrar que se da, no sé, un ataque exterior, no sé, una pandemia así, una cosa generalizada, que haga inviable que la gente transite por las calles. Hoy le llamamos estado de queda, toque de queda, digamos, esas cosas. Pero digamos, la autoridad lo tiene que justificar. Si ustedes ven el fallo, tal vez lo veamos algún día, que acaba de salir de la Corte sobre la pandemia, sobre las clases, esto que decía recién Anita, más allá de la disputa con la ciudad, lo que le dice la Corte a la Nación es, usted no justificó que cerrar las escuelas sea un medio idóneo, proporcional y no lesivo de otros derechos con la finalidad de buscar bajar los casos de infección. Usted no justificó la relación medios-fines. Esto dice la Corte en ese fallo. Acá, en el amicus, van a poner el eje en eso. Lo que tenemos que saber de las categorías sospechosas es que invierte la carga de la prueba, que es la autoridad la que está obligada a defenderse, es decir, a justificar por qué hizo esa distinción, cuál es la finalidad que busca, cuáles son los medios, cuáles son las alternativas que desechó. Mire, usted podría haber ido por acá o por allá. ¿Por qué eligió por allá? A ver, dígame, ¿por qué descartó estas dos opciones que tenía a mano? ¿Por qué entre confinar y vacunar eligió confinar? Y porque no tenía las vacunas, o me estaban llegando tarde porque no me cumplieron los contratos. Ah, bueno, es razonable, usted quería vacunar, pero no tenía las vacunas. Entonces mantuvo a la gente confinada. Ahora, mire, a medida que tenga las vacunas, empiece a liberar esto. Porque si no, ahí sí va a estar causando un mal superior. ¿Se entiende? Cuando tenga las vacunas, efectivamente aplíquelas. Y aplíquelas con un criterio que a la vez ese criterio sea razonable. ¿Sí? ¿A quién va a vacunar primero y a quién no? ¿Cómo se compone su población? Y mire, yo tengo un 30% de la población mayor a 100 años. Bueno, entonces empiece por eso, no por los de mayores a 60. Por eso vamos a ver que cada jurisdicción toma sus decisiones, porque depende de su población. Eso es un análisis de razonabilidad. Bien, ¿se entiende hasta acá? Micaela, Sí, Amelia. Sí, se entiende, profe. Iván Matías Morel, ¿estás ahí? ¿Se entiende? Se entiende, bien. El otro día Sacheri decía, termina la clase y yo me quedo en el Zoom, porque veo los que están colgados, que no se van del Zoom, porque esos son los que ponen, conectan y no están, se van a dormir la siesta. Bueno, yo voy a hacer lo mismo. Bien. Vuelvo al amicus curiae. Vuelvo. Marita me pone así. Vuelvo. Estoy abriendo el local. ¿Ven? ¿Ven? Se van a abrir el local. Se conectan y se van a abrir el local. La gente que quiere trabajar. El amicus distingue entre enseñanza de práctica religiosa y de religión. ¿Sí? ¿Qué es la práctica religiosa? Un credo en particular. ¿Qué es la religión? Una disciplina académica universal. Entonces, ¿qué va a tomar de esto la Corte? La Corte va a decir, ¿se puede enseñar religión en un currículum, en un plan de estudios de una escuela pública? Se puede hacer. Pero esa enseñanza debe ser sobre los aspectos históricos o filosóficos de todas las religiones, como un acontecimiento cultural. Es decir, efectivamente las poblaciones profesan religiones, creen en dioses, ¿sí? Hay monoteístas, politeístas, tienen mandamientos que profesan, que cumplen, etc. Eso ocurre, ha ocurrido en la historia de la humanidad. Bueno, estudiémosle.
mire, había tantas religiones, en virtud de esas religiones se daban estas disputas, peleas, después había escisiones dentro de las religiones, después una copaban a las otras, venían los incas y te copaban a las otras, y después venían los españoles y copaban a los incas y le ponían arriba donde estaba la iglesia, le ponían la otra y chao, y se acabó. Bueno, todo eso lo podemos estudiar como acontecimientos históricos o también desde el punto de vista filosófico. ¿Sí? Hay religiones que son centralistas, otras que tienen vocación universal, otras que dicen voy a tener intermediarios, ¿sí? Que van a hablar por mí, otras que van a decir, no, acá están los textos, léanlos directamente los feligreses. Bueno, yo puedo estudiar las variantes poniendo toda la paleta de opciones y dándole a los pobres alumnos que van a estudiar esto todas las, todo el panorama. Pobres o felices, no sé, digo, los que se sientan ahí con el delantal tienen todas estas variantes a disposición. Entonces, enseñanza de la práctica religiosa de una religión por un lado, o enseñanza de la religión, y en plural, las religiones, desde un punto de vista histórico. Así como vemos la historia de la economía, la historia de la política, podemos ver la historia de las religiones. ¿Se entiende esa distinción que hace en el Amicus? Y después habla de lo que llama la unidad curricular. ¿Qué dice el Amicus? Dice, mire, lo que está faltando acá es lo que llamamos contenidos mínimos. Es decir, cuando se va a enseñar esta materia, religión, en las escuelas, ¿qué debe dar el profesor? Mire, usted es profesor de religión. Ah, buenísimo, gracias. Voy a tener un sueldo estable, voy a dar clases de mi casa, me voy a poder jubilar temprano. Está buenísimo ser profe de la escuela primaria. Pero dígame, ¿qué tengo que dar? ¿Dónde está el manual? Porque mire, acá está el manual de historia, acá está el manual de filosofía y acá está el manual de biología. ¿Cuál es el manual de religión? Entonces ahí lo que pone el acento el Amicus es, ¿puede ser el manual de la asignatura religión la Biblia? ¿O el Bhagavad Gita? ¿Conocen el Bhagavad Gita? ¿No? El que leía Gandhi. Bueno, no puedo poner unas sagradas escrituras, el que sea el Corán, no lo puedo poner como manual de esa asignatura. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es el contenido mínimo que voy a dar? ¿Cuál es el contenido curricular? Entonces, lo que dice el Amicus... Los contenidos mínimos de la currícula los manda el Estado. No es que uno los puede inventariar como se le ocurre. O sea, los contenidos mínimos de cada materia lo pone el Estado. Después hay libertad de cátedra, uno puede sacar, poner, concatenar de una manera más lógica, menos lógica, pero lo mínimo lo manda el Estado. Ahora, religión, ¿puede mandar el Estado? No. Bueno, no. ¿Qué dice el Amicus? Leo textual. Hablaba de esa distinción entre práctica religiosa y religión. Y después dice, todo esto se ve confirmado por la inexistente definición de contenidos de esta unidad curricular. De hecho, en el diseño curricular de nivel primario en Salta, los contenidos de educación religiosa no figuran. Mientras que para el resto de las asignaturas el documento curricular cumple con la función que le es propia, que es prescribir la enseñanza en una selección de contenidos, fijar los criterios de evaluación, secuenciarlos, etc. La materia educación religiosa, así se llamaba, no tiene prescripción alguna, no tenía contenido. Todas las unidades tienen ejes, criterios generales, etc. Pero esta adquiere el visos curricular, y lo pone entre comillas, fantasma. Es que no se trata de una materia, sino claramente de una práctica religiosa inserta en la escuela pública. Entonces, no tiene una justificación secular, puesto que no existen razones no religiosas para desarrollar prácticas religiosas en la escuela pública. Bien. Todo esto que dice el Amicus, que denuncia, se ve confirmado con otra práctica posterior, que era, ¿quién aprobaba el contenido de esta materia en la práctica? ¿Quién era? ¿Quién piensan que era? Porque al profesor algo le tenían que decir, che, usted vaya a dar esto.
¿O quién daba directamente esa materia? Los directivos serían. Imagínense, o los- viene Los directivos. viene la profe de matemática, que es un bodrio. Viene el profe de biología, que te usa unos ojos así, que seguro que no tiene ni novia porque es un embole la clase. Y después viene la clase de religión. ¿Quién aparece? Sí, ahí entró. ¿Quién aparece? Seguramente El cura. sería un cura. Claro, el cura. Entonces venía el cura, que es quien profesa esa religión, quien es el titular de esa religión, y ese era el que daba la clase. Entonces, no hay contenido curricular mínimo, y quien da la clase, o sea, quien aprueba ese contenido en la práctica, es quien profesa esa religión y quien la ejerce como autoridad de esa religión. No era ni siquiera un laico, no era ni un profesor de catequesis, no era nadie, era el cura, ¿sí? Que había adscrito a los votos, se llama. Bien. Bien. Después habla del principio de justificación secular. ¿Cuál es la justificación para dar estas materias en las clases? Ahí hay muchas razones, van a encontrar autores, van a encontrar a Rawls, van a encontrar a Nino, que era nuestro, léanlo, está bueno. Acá dicen, ¿saben? Hay un registro nacional de cultos que hoy depende, ¿saben de qué ministerio dependen los cultos en nuestro país? De educación. ¿De desarrollo? Relaciones Del interior. ¿Interior? Hacemos Relac- tantetí. No. Relaciones, ¿alguien dijo relaciones? Relaciones exteriores. Exteriores. Exteriores, muy bien. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Y culto. Hay un secretario de culto en la Cancillería. Y acá dice que hay casi 5.000 religiones. Imaginemos una escuela pública que cumple con el criterio de dar todas las religiones de una manera ecuánime, con la misma carga horaria, dentro del horario de clase. ¿Cuánto tiempo le tenés que dedicar a cada religión si son 5.000? Supongamos que las principales sean 50, ¿sí? Que las otras sean derivaciones. 50 religiones para dar en 2 horas, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, tengo que dar generalidades, tengo que dar patrones comunes, tengo que dar, no sé, los fundamentos transversales. Bien, luego sigo con el amicus para ir avanzando. La ley 7546 es discriminatoria, dice. Discriminatoria de una discriminación que no nos gusta. ¿Sí? Entonces, habla de las categorías sospechosas que no garantizan el pluralismo religioso. Pluralismo es lo opuesto a ¿qué? ¿Qué es el pluralismo? Pluralismo es de todos, es para todos. Al mono. Lo opuesto a, a la singularidad. A la Lo opuesto singularidad. a la singularidad, A la a lo singularidad. al monoteísmo. Bien. El pluralismo tiene como principio, y es un principio democrático en cierto sentido, la tolerancia. Si yo soy pluralista, ¿vieron? Si yo soy pluralista, lo hago porque estoy en una situación de poder como autoridad y tolero a otro. ¿Sí? Si yo estoy en una situación, por ejemplo, un empleado con el jefe, el empleado no tolera al jefe. El jefe tolera al empleado, porque es el que tiene autoridad. ¿Qué tolera? Y yo tolero que mi empleado no venga los lunes porque se emborracha los domingos y los lunes. Bueno, lo tolero. ¿Qué quiere decir? Que lo podría echar y no lo echo, por ejemplo. Eso es la tolerancia. Un padre con un hijo, ¿sí? Siempre tiene que haber una relación asimétrica de autoridad para hablar de tolerancia. ¿Cómo? El profe con nosotros. El profe con nosotros, sí, que hoy no tendría que haber dado clase.
directamente. Bien, ¿qué ocurre aquí? Acá lo que se pone en juego es la cuestión de las mayorías. ¿Por qué? Dice la Amicus. El 91% de la población de Salta, ¿sí?, según un censo, es católico. 91%. Entonces decimos, che, qué bien, demos catolicismo, se acabó, problema. 91%. Más de 9 de cada 10 alumnos. Si tengo 30 alumnos en un aula, 3. Ponele que uno falte, 2. Bueno. Y son Juancita y Pepita, ¿viste? Que se juntan allá en el fondo, son medio paria, no sé, medio bolchevique, comunista, anarquista, todas las tienen. Y de Boca encima, todas. Bueno, afuera del aula. Afuera del aula. Bien, ¿cuál es el problema de la regla de las mayorías? Piensen. Que deja fuera una minoría, que se resuelve siempre por la mayoría. Nada. Que aprendan. Es una discriminación. Bueno, ya Es una van a aprender. discriminación. Que no respeta la singularidad. Que no respeta la singularidad. A mí me parece que... Igualdad. Exacto. Piensen, piensen, piensen. Estamos acá para pensar. ¿Hay que escuchar a las minorías? Sí. No, la minoría se debe adaptar digamos, la regla sería que la minoría se debe adaptar a lo que dice la mayoría. Pero no, la pero se minoría tiene que debe escuchar estar la representada. minoría. Las Tiene que minorías estar- siempre están representadas en todos, en el gobierno también. Gracias. Obvio, Que no hay quiere una- decir que esté bien, pero en Y realidad hay una es como- pluralidad de voces. Si no, no El hecho de que habría sea una mayoría no significa que tenga diferencia razón o de que esté bien, simplemente que es mayoritario. Bien. Tenemos que distinguir, muy bien, junto a todo esto que dice, tenemos que distinguir dos momentos. ¿Sí? La regla de la mayoría es la regla por antonomasia en una democracia. ¿Por qué? Porque asumimos que hay disparidad de criterios, de visiones, de cosmovisiones, políticas, culturales, religiosas, económicas. Uno quiere en Estado, otro no quiere en Estado, uno quiere que se juegue la Copa América, otros no. Todo siempre va a haber disparidad de opiniones. ¿Cómo lo resolvemos? Tengo dos formas de resolverlo. Dos formas. Por la fuerza o por el consenso. Por la fuerza, lo hemos decidido durante muchos años en nuestra historia universal, viene quien tiene autoridad, quien junta ese poder y resuelve de manera inconsulta. Tengo el poder, te bajo el garrote, te parto la cabeza si no estás de acuerdo, entonces logro la adscripción, logro el convencimiento por la fuerza y el temor. ¿Sí? Lo opuesto, para hacerlo muy esquemático, es el consenso. El consenso es la base de la democracia. Nos ponemos de acuerdo, nos damos nuestras propias reglas y después decidimos cómo nos queremos autogobernar. Pero ahí tengo el problema de que hay diversidad de opiniones. Entonces, la mejor herramienta que nos hemos dado nosotros es la democracia con la regla de la mayoría. Es decir, todos votamos, pero gobierna uno o un grupo, que es el que saca más de la mitad de los votos, o de los 2/3, según la regla que fijemos. Entonces, para tomar la decisión, usamos la regla de la mayoría. Pero después está cómo uno gobierna, para ponerlo simple, ¿no? Entonces ahí la regla de mayoría tiene un efecto, que es yo debo escuchar a las minorías, tenerlas en cuenta e incorporarlas. Eso es la tolerancia. Yo tolero que existan, pero después les doy, decía Martín, representación. Entonces tengo un cupo para las minorías. Tengo 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. ¿Sí? Y así en todos los órganos colegiados. La minoría tiene un lugar para expresarse, aunque los directorios, cualquier órgano colegiado es así. La Corte 5, con 3 ya tengo un voto. ¿Y los 2 qué hacen? Y dictaron una disidencia. ¿La disidencia cuenta o no cuenta?
¿cuenta o no cuenta un voto en disidencia? Sí que cuenta. No, profe, no cuenta. Es que no Cuenta su cuenta, o sea, cuenta justificación, su- pero no la es- decisión final. exacto, iba a decir eso, Fa. Pregunta de examen. ¿Decisión final cómo dijeron? Cuenta su justificación, o sea, es válida su justificación en la disidencia cuando da justamente el argumento de su voto, pero no resuelve, digamos, en la sentencia, no es parte del voto mayoritario, por lo tanto, no va a tener la resolución, pero Pregunta es de importante examen. porque Multiple choice. ¿Cuenta o no cuenta? ¿Qué pondrían? No, no cuenta. Una pregunta capciosa, ¿sí? Es una pregunta capciosa. Puedo decir que no cuenta, porque solo cuentan los votos afirmativos para emitir una sentencia. Votos afirmativos concordantes. Yo necesito 3. Esos son los que cuentan, para que haya una sentencia. Los disidentes no cuentan. La disidencia no cuenta. No cuenta a los efectos de que haya una sentencia válida y que tenga efectos. Ahora, sí cuenta como parte de una decisión en el fallo, es parte del fallo. Sus argumentos son tenidos en cuenta, son escuchados, son válidos, aunque no tienen efecto. No tienen efectos concretos, que yo siempre digo, ojo con los efectos concretos en la sentencia. La disidencia no tiene ningún efecto concreto, salvo manifestar un criterio opuesto al de la mayoría, que sirve para esto. Ahí hay una voz disidente. Entonces la democracia no oprime a las voces disidentes. Y a la vez, porque el día de mañana, digamos, eso genera una postura que el día de mañana puede pasar a ser mayoritaria, si logra consensos. ¿Qué sería no escuchar a la disidencia? Imagínense, yo busco el fallo de la Corte y dice, voto mayoritario, 3 jueces, voto disidencia, y entre paréntesis, pero esos no sirven. Entonces no aparecen, no figuran. Ni siquiera se emiten con el texto. Uno podría decir, no, mira, los jueces tal y tal votaron en disidencia, ¿y qué dijeron? No se sabe porque no importa, porque fueron solamente 2. Yo podría tomar esa decisión. Los votos disidentes no se publicitan. Perdiste, a llorar al campito. Ahora, ¿por qué sí los incorporamos en el debate público? ¿Por qué los publica el SIG? ¿Por qué los estudiamos? Porque es una manifestación de tolerancia a la minoría. Eso es un voto disidente. Por eso es relevante. A veces son más relevantes que el voto mayoritario, pero bueno, no logró el consenso. ¿El consenso de qué? De los números. La democracia son números, nos guste o no. Es la regla del número, del mayor número, o sea, de la mayoría. Por eso los 5 jueces de la Corte se juntan los martes. ¿Para qué? Para intercambiar ideas, para ponerse de acuerdo, se llama el acuerdo, y para lograr consenso. Si cada juez opina A, B, C, D, E, y no tienen acuerdo mínimo, no hay sentencia. Bueno, pasamos a la semana que viene y nos seguiremos matando. Ahora, cuando logré 3 que piensan lo mismo, se impone la mayoría a la minoría. Lo mismo en el Poder Ejecutivo. ¿Qué es un balotaje? O balotaje. ¿Qué es? Una segunda, para ponerlo más simple, ¿no? Una segunda vuelta donde un voto se lleva todo. Un voto de diferencia se lleva todo. ¿Está bien eso? Uy, ¿cómo vas a gobernar con el 49% de la población en contra? Y bueno, macho, es la forma que tengo de decidir. Después tendré que ver cómo la gobernabilidad, ¿no? Se lo dejamos a los politólogos. ¿Cómo logro gobernabilidad? El presidente elegido por el 51% de los votos al día siguiente es presidente del 100%. Porque no puede gobernar y decir, no, los que no me votaron no los escucho. Eso no sería un ejercicio razonable del poder en una democracia. ¿Sí? Bien. Vuelvo.
Bien, en el amicus van a ver todo el análisis de razonabilidad, el de los medios menos restrictos, si había otros medios alternativos a sacar a los chicos del aula. ¿Sí? Habla del escrutinio estricto. El escrutinio está relacionado con las categorías sospechosas. ¿Sí? El escrutinio que tiene que hacer no es el cuento de votos. Estamos acostumbrados a ver escrutinio como el recuento de votos. El escrutinio es como el control, un control estricto que tienen que hacer los jueces cuando están ante una ley que hace una discriminación que tildamos como sospechosa, ¿sí? De haber usado un criterio que no nos gusta. Bien, y habla la relación medios-fines, si había otras alternativas menos estrictas. Distingue el amicus entre la letra de la ley, que puede ser neutral, refiriéndose a la constitución de la provincia, y la práctica, que puede ser discriminatoria, ¿sí? Porque una religión monopoliza todo. Solo doy adentro del aula una religión y me olvido de las demás. Y después habla de ese formulario que deben completar los padres antes de empezar el ciclo escolar. Dígame usted, a ver, Andrea Medina, que es madre de Pepita Medina. ¿Usted qué religión tiene? Venga, firme. Sí. Bien. ¿Está bien exigirles a los padres que expresen eso? ¿Es razonable? ¿Sí? Es una pregunta que hace el amicus y que dice claramente que eso es discriminatorio, que no está fundado en normas, sino en hechos que se verifican en la práctica, dando lugar a desigualdades que no tienen justificación normativa. ¿Sí? Profe, ¿le puedo decir algo? En la provincia de Buenos Aires, con esto de la virtualidad, vio que usted nos dice pongan la cámara y todo eso. Nosotros con los alumnos menores tuvimos que pedir autorización que tiene que ver con esto que usted dice, para que se divulgue la imagen, la voz de los alumnos menores. En el caso del nivel primario, tienen que estar acompañados por el adulto, pero en los jóvenes y adolescentes o niños, sería de secundaria básica, tienen que estar con los padres, pero los de cuarto año en adelante, que ya son más adolescentes, más grandes y no quieren, o típico de su edad, los padres firman un papel para que puedan aparecer en el Zoom, o incluso cuando hacíamos los torneos deportivos para la divulgación de imágenes, de las fotos y videos que hacíamos. Ahora me acordé, tiene que ver más o menos con esto, porque había chicos que los papás no querían. Bien, es que a veces es un mecanismo para zanjar, cuando yo tengo que tomar una decisión, decir, bueno, si tengo el consentimiento de los padres, está ok. El tema es lo que les estoy pidiendo. Yo le puedo pedir, ¿usted autoriza a su hijo a salir en una visita al zoológico? ¿Sí? Simplemente dígame sí o no, ya está. Mire, va a ir acompañado por tales mayores, profesores, cerca hay un hospital, van a medir, no sé, estos protocolos del día. Ahora, el problema de lo que se preguntaba acá, que lo va a retomar la Corte, es qué hace a la privacidad de una familia. ¿Sí? Porque es su creencia religiosa o espiritual o lo que sea, no tiene por qué ser divulgada, puede quedar en la intimidad, es un derecho de la persona y de la familia. Entonces acá la están obligando a decir, dígame cuál es su religión, porque en virtud de eso voy a ver si dejo al alumno adentro o afuera del aula. Si le doy clase o no, lo dejo ahí papando mosca 2 horas. ¿Se entiende? El problema de preguntarle a los padres es esto, otras cosas sí, obviamente. Bien. Cierro con el amicus, habla de dogmas, de adoctrinamiento, del catecismo, etcétera, de las verdades religiosas, y que todo eso va en contra de la democracia, dice. Mayorías, minorías, etcétera, de los valores. Y finalmente habla de esto que me parece importante, que es el currículum oculto. ¿Sí? Dice, las prácticas religiosas en la jornada escolar, dentro de la jornada. La teoría curricular habla del currículum oculto, que son las prácticas que sin gozar de la legitimidad
de la prescripción curricular formal, o sea, no está en un programa, en una asignatura, en un plan de estudios, se repiten con regularidad en la práctica, en los establecimientos educativos, ¿sí? Y que hay, por ejemplo, presencia vinculada a signos de culto católico, que se observan, y principalmente hay prácticas como los rezos, colocación de oraciones en los cuadernos, alusiones al catolicismo en las carteleras, bueno, cuestiones que se ven palpables en la práctica de las escuelas. Por eso digo, para la Corte este fallo es un desafío, se tiene que meter a ver qué pasa dentro de la escuela. No alcanza con mirar las normas. ¿Sí? Mire, viene el cura y me hace persignar. ¿Esto efectivamente es así o no? Me hacen rezar 3 Ave Marías antes de salir al recreo. ¿Eso sucede? Me llaman así, ahí está el ateo, venga, ahora entre al aula. ¿Ocurre eso? O sea, ese nivel de facticidad es lo que tiene que estar, lo que está puesto en cuestión en este fallo. Bien, y ahí termino más o menos con el amicus, que termina obviamente recomendándole, porque es como si fuese un dictamen, le recomienda con carácter no vinculante al juez lo que debería fallar. Y el juez puede tomarlo o puede desecharlo completamente en los dos casos. ¿Se entiende la función de un amicus? ¿No se entiende? ¿Sí se entiende? Luis, ¿se entiende? Profe. ¿Sí? ¿Susana? Sí, Terminamos. profe, se entiende. Eso pasó con el fallo Sandra. ¿Cuál es el fallo, Sandra? El de la mona, de la orangutana. El que la declararon persona no humana, ahí trabajaron todas las, con los amicus curiae, Cinzó un montón de organizaciones para demostrarle que lo que... Bien, con el orangután, y siendo las 10:30, nos vamos al receso, nos tomamos 10 minutos, nos vemos 10:40, así analizamos a fondo el fallo, y cerramos la clase. Vamos a tener una lectura al final de la clase hoy, no se la pierdan. Les iba a leer otra cosa porque estaba muy enojado, pero bueno, ya cambió. No. No, Además profe. hay alguien ahí atrás que lo vino a buscar. Hay alguien ahí atrás que lo vino a buscar. Sí. Ay, Los animales apaciguan. Sí. M se llama. Bueno, nos vemos 10:40. Dejo de grabar. Adiós. Muy bien.